noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña. Quienes somos padres sabemos que no hay nada más doloroso que el sufrimiento de un hijo. Y qué decir cuando ese sufrimiento es provocado por los compañeros de clase y frente a la inacción de los propios docentes y la negligencia de las autoridades. Por eso hoy vamos a hablar de bullying. A partir del caso de Fausto, ese chico de 12 años que nos conmovió a todos y se animó a dar testimonio de ese hostigamiento que sufría por parte de sus compañeros, pero también profundizando en otras situaciones igual o más dramáticas y que explican por qué de los menores que se suicidan en Uruguay, 1 de cada 5 lo hace como respuesta a este hostigamiento escolar. Es por eso que a partir de este momento, un bullying cada vez más violento es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, en vivo a las 23:08 de los estudios de Canal 4. ¿Cómo anda Alejandro Bicho Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Estudio de Canal 4, donde ayer se realizó el debate, el histórico debate. No le voy a preguntar quién ganó, porque vamos a meternos en problemas. Y además, me gustaría encontrar algún frente amplista que diga que ganó La Calle y algún blanco que diga que ganó Daniel Martínez, ¿no? Difícil eso, ¿no? Pero sí podemos decir algunas cosas, ¿no? Por el análisis que uno puede hacer por arriba, sin perjuicio de que después con Pablo Fernández vamos a estar profundizando con nuestras señas políticas. Se dedicaron bastante a atacarse, ¿no? Eso a mí me llamó la atención de pique. Y quizás sí, en el debe quedó lo de proponer. Hubo más palos que propuestas. Daniel Martínez, obviamente, pasándole la factura sobre el pasado, la crisis y la falta de experiencia a la calle Pou. Y el candidato blanco, a su vez, hablando de las asignaturas pendientes, las promesas incumplidas en el Frente Amplio y la necesidad de cambio, por lo tanto, ¿no? de alternar. Sí. Igual a mí me pareció que el espadeo igual entre ellos fue tenue. Hubo un escarceo. Vos querías más sangre. Y bueno, hay varios que querían más sangre. Sí. Creo que lo llevaron por un camino tenue. Hace pocos días yo escuché decir a Lucía Topolansky que a ella le aburrían los debates. Yo me siento un poco identificado. Te aburriste, bicho. Si no fuera por mi condición profesional, que tengo que estar atrás de esto, capaz que he encontrado otro programa para hacer. No estás solo, estoy seguro que hay muchos que piensan como vos. Y en cuanto a lo que vos planteás, bueno, ¿quién ganó? Es la clásica pregunta después de un debate. Bueno, quiero preguntar ¿a quién beneficia esto? ¿Los puede beneficiar a los dos, como pudo haber pasado en el caso de Andrade y Talvi? Sí. Pudo haber no beneficiado a ninguno, como pudo haber pasado en el caso de Carolina Cosa y Larrañaga. Sí, sí. O a uno de los dos. O a alguno de los dos. Alguno más que a otro. A alguno más que a otro, lo cual se verá después en las urnas. No te la jugás entonces. Yo no me la juego, no sé si vos te la jugás, pero yo... Más o menos. Puede haber pasado. Fernanda, ¿cómo lo viste vos? Yo creo que los dos se perdieron para mí una chance de sorprender, o sea que fue, como decís vos, tenue, como todos esperábamos. No creo que ninguno haya dado una sorpresa. A mí también capaz que me quedó gusto a... No sé si benefició a alguno, no sé si benefició a... ¿Como gusto a poco? Sí, es más, o sea, es una estupidez basarse en las redes, pero se leían críticas para los dos lados, como que ninguno, ni de su propio partido decían, no, che, qué bien que estuvo en esto y che, bueno, eran más críticas para los otros. Entonces para mí, no sé no sé lo que pensará la gente, yo creo que eso, me quedé esperando la sorpresa. Sí, sorpresa... Sí. ¿Qué? Como anuncio periodístico decíamos, bueno, Leal, el ministro del Interior. Previsible, pero fue la única noticia de la noche. No le importa tampoco tanto. Sí, y sabés que, bueno, yo estoy seguro, nosotros acá estamos metidos en eso, periodistas, pero no sé si a la mayoría de la gente, pero seguro una porción grandísima de la opinión pública le pasó por el costado el debate, ni lo vieron, ¿no? Y si lo vieron de cotelete, estaban en otra, ¿no? Sí. También eso, hay que salir un poco de este mundillo. Pero bienvenidos sean los debates, por supuesto, cuanto más debate mejor. Y, bueno, y que sean verdaderos debates, porque acá, de nuevo, ¿no? Se pegaron algunos palos, pero el debate en sí, el confrontar ideas, es decir, no, porque usted dice tal cosa, no, sí, porque yo, pero usted cuando fue presidente y usted en intendencia, eso faltó, ¿no? El debate auténtico, yo creo que brilló por su ausencia, ¿no? Igual lo que le decías, estábamos en una burbuja nosotros, pero creo que leí un dato de que alrededor de 500.000 de personas vio en distintos medios, por distintos lugares, el debate ayer. Quiero chequear ese dato, pero creo que lo vi tuiteado hoy. Hay que chequear muchas cosas, las que se dijeron y eso también. Sí, no, pero fíjate que los puntos de rating hacíamos cuenta
que promedio da 6 y pico de puntos de rating cada uno de los canales, el 4, 10 y 12. Y el promedio es un poco más de lo que hay en los días comunes. O sea que tampoco es que se vio mucho. Bueno, ya vamos a hablar más adelante del debate, pero ahora tenemos novedades. ¿Cómo venimos con los estafadores? Y ahora tenemos novedades de unos viejos conocidos del programa, ¿verdad, Fer? Sí, no sé si recordarán, tal vez no, a Robert Osorio, dueño de la empresa City Containers, una empresa que expusimos acá en el programa por un montón de cosas, por dejar adentro un pueblo con la plata de la casa, por bicicletear también los adelantos, no entregar casas, usar materiales defectuosos, no pagar BPS, está embargado por mucha gente y ainda más. Bueno, esta persona está en una lista de justamente 2 amigos del bicho. ¿Mío? ¿En qué lista está el señor Osorio, Roberto Osorio? Bueno, aparentemente iría como suplente. ¿De quién? De Álvaro Dastugue. No, Sartori, no. 2 amigos, ¿no? Dastugue y Sartori. Dastugue, el yerno del Pastor Márquez, que es diputado actualmente, y de Juan Sartori. ¿Tenemos la imagen de Sartori con Dastugue? No, porque claro, obviamente están sumando votos. Mirá, ahí está, pasándole las listas. Qué bueno. Bueno, y así que el señor Robert Osorio va como suplente de Álvaro Dastugue. Va como suplente en una lista en la que va primero Álvaro Dastugue en Canelones. Está bien. Y está en un lugar bastante importante, tengo entendido. Sí, aparentemente la información que llegó a nuestra producción es que no obtuvo muchos votos en la interna, pero sin embargo ¿Y cómo habrá conseguido estar así? Lo último que sabíamos era que tenía varias denuncias por estafa. Bueno, así que el señor denunciado por estafado en un lugar importante en la lista de Juan Sartori. Dios los cría, dirá alguno por así, pero vamos a hacer campaña. Y no es todo sobre esta lista. Lista 880 es la de Sartori, ¿no? Sí. Porque, mirá, cuando hicimos nuestro informe, vos hiciste sobre militantes y militontos, ¿no? Varios militantes de Sartori, cuando vos le preguntabas, ¿tenés problemas con el... No, perdón. Varios militantes, desde que empezó, le digo, sacale la grampita, porque después estás al aire, criqui, y no saca la grampita. Bueno, le decía entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo de los militontos. Sí, ¿qué más? Había lindo Sartori. Sí, ¿viste? dale. El bicho entrevistaba a muchos militantes. Esto es como la escuela, ¿viste? ¿De qué estaba hablando, Cosac? Si tiene un chiste, cuéntelo que nos reímos todos. Entrevistaba a militantes y militontes y decían, vos acá, Sartori les paga. No. ¿Qué hago? Sartori pagar, ¿qué está diciendo? ¿No? Bueno, vamos a recordar lo que decía una de las señoras en cuestión cuando el bicho la entrevistaba. Cortito, dale. Los militantes no cobran. Si bueno, ¿vos conocés alguno? No, ¿vos lo conocés? Hicimos notas sobre un informe sobre Sartori. Nosotros somos militantes. Es así. Nosotros somos militantes. ¿Qué está diciendo, bicho? Bueno, pero como dice un amigo, todo se sabe, ¿no? ¿Y qué tenemos, bicho? Sí, porque descubrimos que esa señora es la madre de un muchacho que milita para la 880, la lista de Sartori. Hasta ahí, bueno, familia. Sí, familia. Y fíjense lo que publicó en un estado en redes sociales este muchacho la tarde de hoy. ¿Tenés la captura? Ahí, léete eso. Dice, hola a todos los que están sin laburo. Hoy sale un bus de San Martín y Bertani para el lanzamiento de la lista 880 del Senado, que era hoy a las 7:30 en verde y rojo. Hasta ahí está bien. Los que concurran estarán siendo anotados para el reparto de listas. Bien. Estarían con prioridad para laburar. ¿Laburar? Sí. Así que los espero a los que estén necesitando trabajo. 1.000 pesos por 8 horas. A ver si están en BPS, ¿no? El mejor chiste de la noche. Bueno, está, pero que no me digan que no pagan, y que Sartori, por favor. Aparte, justo la mujer que te decía, nos vimos a dar cuenta que era la madre de que puso en su estado de WhatsApp esto que leíamos. En fin, muy bonito todo. Ahora te voy a hablar de algo más lindo, ¿eh? Irte de vacaciones, capaz que ya estás pensando, imagínate, ya estamos en octubre. Y bueno, Copa Airlines anuncia la llegada de tu próximo destino, Barbados. Una isla encantadora, ahí lo tenés, en pleno mar Caribe. Viví sus playas de ensueño, sus paisajes y su gastronomía.
Copa Airlines, la aerolínea más puntual de Latinoamérica, te ofrece 7 noches en Barbados por $2.845 en base doble. ¿Cuántas listas de Sartori hay que repartir para pagar eso más o menos? Nada, no, un puñado. Bueno, informate con tu agencia de viajes de confianza, Copa Airlines, más destinos con más frecuencia, porque conectados todo es posible. Y conectados estamos con ustedes, que obviamente nos pueden escribir a través de nuestras redes, y vamos a ir hacia una realidad mucho más dolorosa, ¿no? Que la del Caribe, dolorosa y destructiva, ¿no? Como es la del bullying. Han llegado ya muchos mensajes y vamos a leer algunos de ellos nada más, pero para calibrar, ¿no? y yo creo hacer carne temas que a veces pueden sonar muy abstractos, pero cuando vos pensás en tu hijo, se te cae el mundo, ¿no? Fernando dice, tengo 52 años. Fui víctima de bullying en la escuela, agredido por mayores y amenazado. Es espantoso. Las maestras ausentes. En casa nunca hablé. Me liberé el día que dejé de estudiar y años más tarde retomé. Es una situación en la que pensás morir. No hay amigos. Estás solo. Hoy trato de no recordar ese maltrato y ayudar a quienes lo sufren. La mayor tasa de suicidios en Uruguay es por este motivo. Lo decíamos, ¿no? 19% de los menores que se suicidan lo hacen por sufrir el bullying, ¿no? Porque no lo soportan más, si será grave y si será importante. Vamos con otro. Sí, un mensaje de Mauge que dice, me pasó el año pasado con mi hijo de 8 años de parte de un niño más grande. Según la institución, mucho no se pudo hacer porque es un contexto crítico. Lo denunció la directora, nada. De primaria nunca me llamaron por nada. Y cuando dije que iba a ir a la televisión, hicieron algo en la escuela. Mira. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que vos descubriste, ¿no? Hay respuestas muy variadas de los distintos centros, ¿no? Donde hay chicos víctimas de bullying. Sí, claro, depende de que des con un director o con un docente que tenga empatía, hay veces que se tapa, hay veces que de verdad están desbordados, es súper variado. Y vamos a ver también, a ver, qué es lo que ocurre a nivel de la educación pública, ¿no? Hay unos famosos protocolos, vamos a analizar. Y hablando de educación pública, el caso de Fausto es el que, por supuesto, se hizo más visible en los últimos meses. Por eso estamos hablando de él, y a raíz de ese caso fue que muchos se contactaron con nosotros también. Y vamos a compartir esas historias que si la de Fausto te conmovió, vas a ver otras que son tétricas, ¿eh? Así que a partir de este momento, un bullying cada vez más violento en nuestro santo y seña. El 10 de septiembre, Fausto, un alumno de 12 años de la UTU, rompió el silencio. Me ha pasado de que me quisieron apuñalar, me han robado el celular, me han pegado. Sé que hay gente que también pasa por esto, seguramente, y me parece que tenemos que hacer justicia. Fausto Gavito estuvo en boca de todos cuando se viralizó su denuncia del violento hostigamiento que sufría en la UTU y la insatisfactoria respuesta que recibió por parte de las autoridades. Fausto se animó a romper el pacto de silencio, pero como él, hay muchos otros que sufren, pero callan. Esta es la historia de algunos de ellos. Empezó hace un año. Mi hijo iba al CEA, la UTU. Él decía que habían 2 menores, el cual lo estaban hostigando terriblemente. Tuve que sacarlo de la UTU porque estuve durante 2 meses pidiéndole a la directora de ahí del lugar que por favor que tratara de interceder para que no llegara a una violencia física. En las escuelas viste que no te dan mucha importancia. Él ya venía con un tema de psicólogo para levantarle la autoestima porque él venía con problemas de bullying desde la escuela. Él es un chiquilín muy introvertido, muy callado, usa lentes gruesos, un montón de cosas, ¿viste? Que no es fundamento para hacer lo que hicieron. Me llamaba la maestra que él era muy inquieto, que él a veces se frustraba y a veces pegaba. Por ser de color, tenía unas compañeras que le decían que como era de color, los de color no estudiaban, que más bien tenían que ser esclavos. Resulta que él cuando reaccionaba era porque le decían muchos sobrenombres, ¿viste? Sobre el tema de la gordura, o le decían que me iban a matar. Pues era con el problema de la fisonomía de él, que él era feo, que tenía olores,
tuvo un trauma con el tema de bañarse 4 veces al día, había veces, hasta ahora, que hay veces que hay que frenarlo. Y en estos 4 casos, el bullying escaló de forma inimaginable, como con el hijo de Andrea, que el año pasado tenía 12 años. Hubo como un mes, de junio a agosto del año pasado, que lo veíamos raro. Venía de la UTU, se encerraba en su cuarto o estaba con la tecnología. Le preguntamos si le pasaba algo, no nos contestaba. Yo agarré, se lo expliqué al psicólogo, le pregunté si le comentaba algo o si sabía de algo. Me dijo que iba a hablar con él. En una sesión me dice que entre, que tenía algo para comunicarme. Y cuando entré estaba llorando y de frente me dijo que un compañero de la UTU había abusado de él sexualmente. Él fue al baño, él lo siguió y los compañeros cerraron la puerta del baño y él le bajó la ropa y le dijo que si no se quedaba quieto lo iba a matar. En tanto, a mitad de este año, Belén recibía cada día a su hijo de 13 años con una lesión nueva. Por ejemplo, un día vino con un derrame de sangre brutal en el ojo. Cuando le pregunto qué le había pasado, me dice, una compañera sin querer me metió el dedo en el ojo. Digo, como sin querer es imposible ese derrame que tenés en el ojo. Imagínate que en el comedor eran apoyadas de puño, escupidas, insultos, zangadillas. Mi hijo terminó con una lesión en el cuello el 30 de mayo, que fue la última vez que él fue a la UTU. Lo fuimos a asistir a la médica uruguaya y se constató que tenía una lesión a nivel de cuello, un hematoma grande. Karina, por su parte, el año pasado tuvo que cambiar de escuela a su hijo, a quien hostigaban verbalmente, pero la nueva escuela donde cursa quinto sería aún peor. Ya la semana no quería ir a esa escuela. No quiero ir, pero ¿por qué no querés ir? Y llorando de rabia, porque me dicen de todo un poco, mamá. Una nena me cruzó la cara a cachetazo. Fui a la escuela a hablar porque un nene le había pegado un piñazo en el ojo izquierdo. Entro a la clase, al salón, me paran la puerta, veo que un chiquilín va y lo agarra el cuello. Con el mismo anillo le pegó un piñazo en el mismo ojo que le habían pegado 10 días anteriores. Se da media vuelta para soltarlo. El chiquillo empezó a agarrar a piñazo. La maestra en el escritorio, el profesor de educación física parado ahí sin hacer nada. Cuando se dieron cuenta que yo estaba en la puerta parada, ahí reaccionaron. El bullying, además de ser violento, es reiterado. Es un trauma que muchas veces se sufre en silencio. ¿Qué le hacían? Golpes, romperle mochila, los lentes, fueron un montón de cosas muy graves. Era todos los días, voy a salir antes porque me siento mal, y era porque no quería encontrarse con los agresores. Y me enteró porque ya viene una madre de acá del barrio y me dice, che, no es por nada, pero mirá que tu hijo, dice, le pasan pegando todos los días, me tuve que meter, dice. Hay un grupo ahí que lo agarra todos los días y todos los días le pega. Es como que hay una crueldad, que los grandes son cómplices de eso y como que miran para el otro lado también. Porque no puedo creer que nadie haya visto nada. Cuando le pegaban, cuando lo usaban de pelota, cuando acá en la UTU, que son todos adolescentes. Y en el caso de Andrea, no solo se enteró de que su hijo había sido víctima de abuso sexual, sino de que la directora de la UTU lo sabía y lo había ocultado por un mes. Por eso decidió erradicar una denuncia en la comisaría. Cuando fui a notificarme a la comisaría, me encuentro con la directora de la UTU de que ella no sabía, que se contradijo varias veces, y sí lo sabía. Porque ella supo desde el primer momento, al otro día de lo que le había pasado, ella supo lo que le había pasado. Se enteró porque en una clase los compañeros estaban en las gastadas. Ahora sos gay porque te dejaste violar. Lo presionaron para que no me contara, porque ellas tenían miedo de cómo yo fuera a reaccionar. Porque decían, no sabemos cómo va a reaccionar tu madre va a venir, nos va a romper, si se entera tu madre nos va a romper toda la UTU con el sacrificio que nos dio levantarla. Y en el caso de Paola, en 2017, tras meses de ver a su hijo de 16 años hostigado ante la mirada indiferente de los docentes, un día fue citada al liceo, en donde se enteraría de una terrible noticia. Me llaman cuando estaba en la reunión que la psicóloga necesitaba hablar urgente conmigo. Salgo de la inscripción, voy a la parte donde estaba la psicóloga, estaba mi hijo y me manifiesta
por intermedio de una amiga que se había querido quitar la vida. Ahí empieza el caos. Es que el bullying siempre deja secuelas y algunas de ellas son gravísimas. Últimamente es horrible cómo le he cambiado el carácter, ¿tá? Porque está depresivo, ¿por qué me sacaste? Hasta que se la agarra conmigo. Dice, ¿por qué me sacaste de la UTU? Me dejaste como un cagón adelante de todo el mundo, mamá. Dice, me duele esto. Los primeros días, bueno, se quiso cortar con una tijera. Tenía pesadillas, tenía miedo, no dormían toda la noche, nadie se le arrima, él está en su mundo, él no sale de la casa, él no sale, dejó hasta el fútbol. Dejó todo. Él dice que por miedo que le vuelva a pasar. En el caso del hijo de Karina, de 11 años, las secuelas incluyeron una cirugía en el ojo por desprendimiento de retina. Lo internaron, lo operaron en el hospital británico. Mi hijo no puede saltar ahora, no puede correr, no puede ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Tiene 2 cirugías más para hacerle. Y con el intento de suicidio del hijo de Paola, la odisea apenas comenzaba. Ahí, manos de psicólogo, de psiquiatra, medicación de por medio, internación. Todo esto eran 12 pastillas por día. Quedan con una depresión que yo creo que nadie, solamente el que lo vive lo sabe. Lo que vivimos nosotros fue horrible. Él, en un descuido, igual te agarraba las pastillas, tenía 70 pastillas un día para tomarse. Yo no tengo más ganas de vivir, mamá. No quiero más, no quiero saber más nada. Y lo más indignante es que en todos los casos las respuestas de las autoridades fueron tardías o insuficientes. Cuando yo pedí ayuda, se me cerraron todas las puertas. Nadie quería agarrar este tema. Nadie. ¿Te hablaste primero con la directora? Hablé con la directora, con los adscriptos. Nadie me daba una solución, que porque ellos no tenían por qué sacar a los menores infractores, porque bueno, eran menores, eran cosas de chicos, ya no era cosa de chicos. Hice la denuncia previamente en UTU de San Salvador, cuando vi que acá no tenía las respuestas en donde él concurría. ¿Fuiste a la UTU Central a hacer? Fui a la UTU Central a hacer la denuncia. Previamente yo había mandado mails antes. Al principio me decía que mi hijo se portaba precioso, que va bárbaro en las notas. Después fue todo pálidas para él. Cuando yo empecé a hacer las denuncias, empezaron a tomar represalias contra mi hijo. Yo fui 1000 veces a hablar. En todo ese tiempo iba a hablar, hablé con la directora. Bueno, pero son chiquilines. No hay justificativo. Son juegos de niños. No hay justificativo. A todo esto, cuando hice la denuncia en el hospital de mi hijo y todo eso, llaman a la escuela. En la escuela llaman a mi madre y le dicen que él no se había hecho ahí. Que eso no había pasado en la escuela. Que eso no había pasado. Que eso fue en el ámbito familiar. Queriendo dar vuelta a todo, ¿entendés? Y que mi hijo era muy violento, que había agarrado a patadas y a sopapo a la maestra, pero a mí nunca le faltó respeto a una persona mayor. ¿Viste? Y que digan que fue en el ámbito familiar, yo crié a mis hijos sola, ¿entendés? Jamás les puse un dedo encima. Y eso a mí me frustra, ¿entendés? Porque no sé cómo pueden hacer para que el que es víctima pase a ser victimario, ¿entendés? Para que el que es víctima pase a ser victimario, ¿entendés? Llamé 25.000 veces, fui 25.000 veces, nadie me escuchó. Era todos los días una historia nueva. Tuve que hacer todo esto porque si no, mi hijo por 1 año y pico no puede hacer su vida normal. Porque ahora ya perdió el año o va a seguir yendo. Y no sé, ahora yo tengo que ver que la escuela me mande a una maestra comunitaria, porque si no pierde el año. Decían que eran muchos niños, me decían en San Salvador, que había muchos niños para tan poco personal, que entendiera que el otro niño también estaba pasando por una situación traumática. Le dije, esto se podría haber evitado, ¿vos viste cómo le quedó el cuello a mi hijo? Le digo, ya me generás el pase. Y ella todavía a libre voz me grita, sí, loca, dice, yo te genero el pase, dice, no me jodas más. La directora del centro. La coordinadora del centro. Sí, loca de mierda, me dijo. Ya sabía del abuso y así mismo venía y me decía, porque tu hijo se porta mal, porque tu hijo tiene actitudes con los compañeros, tu hijo evade a los compañeros, no quiere hacer el grupo. Si ella me lo hubiera dicho de un momento, mi hijo no hubiera tenido que soportar 1 mes guardándose todo eso él solito y yo hubiera actuado de otra manera. Yo llegué hasta el final. Llegué hasta que Wilson Neto agarró el tema. Hay que ver la desesperación de una madre
de ver un hijo en ese estado y vos haces todo por un hijo. Incluso cuando acudieron a la policía o a la justicia, estas madres tampoco encontraron respuestas satisfactorias. La llevé a la justicia, ya hace un año no hemos tenido respuesta ninguna. Me evaden de juzgado, me evaden de fiscalía. Hablé con 3 abogados. Uno de ellos me cobraba 50.000 pesos. La otra me cobraba 8.000, la otra me cobraba 15.000. Yo esa plata no la tengo. Y la última solución que tuve por una abogada fue para hacerle un sumario administrativo a la coordinadora. Pero creo que eso no resuelve, porque van a haber muchos mis hijos más de que le pase esto. A la seccional 17 yo fui el día sábado y que ellos no me podían tomar la denuncia porque eso lo tenía que investigar ANEP. Le digo, pero es un acto de violencia, yo quiero saber, a ver qué. Le digo, date cuenta que mi hijo está sin ver porque no ve. Le digo, ¿quién sabe cuándo va a volver a ver por la vista? Le digo, ustedes me dicen que no, que ustedes no me pueden tomar la denuncia. Mucha gente deja las denuncias por la mitad porque es tan engorroso. Y el lamentable final de estas historias demuestra que, como tantas veces, el hilo se corta por el lado más fino. Sin embargo, fue más fácil sacarlo a él, manipularlo a él para que él pidiera irse de ahí que sacar al resto. ¿Y cómo fue eso que manipularon para...? Claro, le decían que mira tú, que como ellos eran 7, era más difícil sacarlos a ellos que sacarlo a él, que era 1. El mensaje que se le dio a él fue, yo me voy porque a mí me pegan y yo no me defiendo. Porque ese fue el mensaje que le dieron a él. Si te pegan, defendete, y si no te defendés, jodete y andate. Un día yo fui a hablar con ella, claro, de repente 2 menores se están agarrando a golpe de puño, delante mío. Y ella le dijo, del alambrado para allá a pelearse. Una coordinadora que te diga, yo la quedé mirando. Y se decidió retirarlos después de tiempo del liceo. Pero mi hijo no pudo estudiar más. ¿Por qué no? Por el miedo. Porque quedan aterrados. ¿Él terminó el liceo? No, lo tuve que sacar. O sea, mi enojo no es con el otro adolescente, mi enojo es con la institución de que se podría haber frenado esto. Por todo el dolor que está pasando a mi hijo, me gustaría que él terminara el año, sí, ¿viste? Pero que lo terminara en mi casa o en algún lado que no sea tan agresivo. ¿Te parece que estuvieron bien en denunciar o te parece que hubo más represalias o consecuencias por denunciar? Denunciar lo hubiera denunciado, de eso estoy segura. Lo que yo dije, que quería respuestas y que quería que la directora pagara por el daño que hizo. Y si sigue este año que viene así, con ese nivel de agresividad, yo no sé, yo estoy tratando de contenerlo lo mejor posible, ¿entendés? Pero no sé más cómo actuar, a quién hablar, a quién pedir. Los adultos debemos cuidar a los niños. Es horrible. Como madres es un sufrimiento terrible pasar por esto. Yo no quiero que mi hijo sufra más, ¿entendés? No quiero porque para mí es muy doloroso que él te diga que no quiere ir a la escuela, que va sin ganas, ¿entendés? No sé. Yo hace 1 año y medio abrí una página pensando que nadie me iba a escuchar. Hasta que entro a ver que habían 18.000 casos más, y uno peor que otro. Mirá que no te estoy hablando solo de la institución pública. Hay casos gravísimos en instituciones privadas. Pero yo quiero una respuesta. No voy a dejar de ir al juzgado ni de ir a la fiscalía porque yo necesito una respuesta. Porque la directora, así como le pasó, le puede pasar a otros. Le puede pasar a otros niños. Y ella va a seguir callando, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo no quiero que eso siga. No hay nada en este país que nos ayude con este tema. Durísimos los testimonios, como les habíamos dicho, ¿no? Y los grados de violencia a los que se puede llegar. Violencia física, desprendimiento de retina, por una piña, y violencia psicológica, ¿no? Hostigarlo por el color de la piel, por el olor que tiene, por la gordura, ¿no? Y esas secuelas que llevan, como vimos en algunos casos, a intentar suicidarse, ¿no? Frente a la desesperación y la impotencia de los propios padres, que ven, como nos decía una madre, ¿no? Que se les cierran todas las puertas cuando buscan ayuda. Y es más, señalan a sus hijos como los causantes de... Claro, sí, como veíamos que se busca la culpa en la víctima. Claro. Pero bueno, hay cosas que tuve que dejar afuera del informe porque ya ves que fueron muy, muy duras las historias, y algo que no apareció, por ejemplo, fue el desenlace del caso del hijo de Belén.
Bueno, ella, Belén... Vamos a recordar quién es Belén, ¿no? Porque tenía un hijo de 3 años en la UTU, el que recibió la lesión en el cuello, ¿no? Que tenía las marcas en el cuello, también una piña en el ojo. se había autolesionado. Bueno, ella decide retirarlo, o sea, que no asista más a la UTU, y después de un tiempo logra que le den el pase. Pero lo que ella me mostró fue el carnet de él y dijo, mirá, él era un chiquilín bárbaro, no tenía ningún problema. Y yo cuando empecé a denunciar, le empezaron a bajar las notas, le empezaron a poner cosas como su actitud perjudica a la clase, molesta, ¿por qué falta tanto? Cuando los profesores en realidad estaban al tanto de la situación de bullying, pero todo se reflejaba como que él era el problema. Entonces ella dice, bueno, a mí cuando me dan el pase y me dan ese carnet tan problemático, yo no quería que él fuera con un estigma que no tenía que tener al otro liceo que se iba a cambiar. Incluso dice, pusieron como que juró la bandera y él ya hacía meses que no asistía cuando fue la jura de la bandera. Entonces ella por un momento decide no cambiarlo porque, bueno, no quiere que se traslade al próximo centro que asista el mismo estigma, como que él es el niño problema, cuando en realidad él es una víctima. ¿Y qué pasó con eso? ¿La madre qué dijo? Bueno, que por ahora no lo va a enviar a estudiar y bueno, perdió el año por esto, o sea, va a perder el año. ¿Qué pasó con el caso de Andrea? Vamos a recordar quién es, que decía su hijo un hijo de color, que bueno, lo molestaban sexual con el olor y demás, y lo más grave fue eso, ¿no? Sí. El abuso sexual que sufrió y que denunció la madre. Denunció hace un año que ya está denunciado este caso en la justicia penal. Ella dice que bueno, que no ha recibido respuestas todavía de la justicia, pero o sea, lo que más le molesta fue que la directora del centro lo sabía y lo supo por un mes, hasta que al mes el hijo se animó a contarle, pero además me lo contaba después como que se lo confirmó la psicóloga de la institución, otro docente, o sea, como el propio psicólogo del chiquilín, o sea, que mucha gente le confirmó que la directora sabía, pero que le pareció que era mejor, que le daba miedo cómo podía llegar a reaccionar y, o sea, soportar ese trauma un mes para un niño es demasiado. No, imperdonable que la directora no denuncie, pero aparte, perdón, ¿no? Es un delito, ahora que tanto se está hablando de la omisión de funcionario público, de no denunciar un hecho de apariencia delictiva. Sí, y por ahora sigue en su puesto. Que se podría, o sea, el máximo, la máxima sanción desde ANEP es la separación del cargo, pero es un delito, o sea, claro, muy grave, mucho más grave, para que solo sea. Bueno, sigamos repasando estos casos dramáticos que veíamos. ¿Qué pasa con Karina? Aquí la estamos viendo. Karina, recordamos que el hijo está en reposo por el desprendimiento de retina que tuvo, la cirugía, que no puede hacer así, no puede jugar, no puede saltar, no puede asistir a clase. Y ella, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante con Fausto, con que él no quería estudiar en la casa, ella sí, ella prefiere que su hijo se quede estudiando en la casa, por más de que no sea la norma, pero dice que no quiere que esté en un entorno tan violento, o sea, que no se siente segura mandándolo. Claro. Entonces se está viendo si le pueden mandar una maestra comunitaria para que termine el año en casa. ¿Y qué pasa con el hijo de Paola, 16 años, que asistía a un liceo y bueno, terminando con esa drástica decisión de querer matarse, ¿no? Porque fue lo que el chiquito intentó. Sí, ese es un caso también muy severo que tuvo más de un intento de autoeliminación. Ella tocó todas las puertas, llegó hasta que Wilson Neto hablara con ella y se encargara del caso. Y al final de todo, pero después de mucho tiempo de hostigamiento y un montón de episodios violentos, retiraron, eran 2 agresores menores, los retiraron y ellos tenían antecedentes penales. Y bueno, en el caso, a diferencia del caso Fausto, todo, o sea, sí se retira a los agresores y no a la víctima, pero ella dice como que ya era tarde, o sea, que ya había sido tal el hostigamiento que al joven le dio mucho miedo seguir estudiando, tuvo o sea, quedó eyectado del sistema educativo y hasta hoy en día, o sea, siguió con tratamientos, con un montón de medicamentos, terapia y se siguen curando esas heridas. Obviamente que vamos a profundizar en esto en la segunda parte. ¿Cuáles son las alternativas? Porque claro, vos decís, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Y tienen que echar, ¿no?, a los hostigadores. Pero a veces no se hace eso y al que quieren cambiar es al hostigado, ¿no? Bueno, de hecho, es lo que pasó en el caso de Fausto, como vamos a ver, ¿no? ¿Y qué tipo de sanciones se pueden estipular? ¿Cómo hay que actuar? ¿Hay protocolos en esta materia? Bueno, de eso vamos a hablar y estoy viendo algunos de los mensajes que están llegando que dan la pauta de precisamente lo extendido que está esto del bullying, ¿no? Me llamo Milagros, tengo 13 años y fui víctima de bullying y llegué al extremo de ser anoréxica y cortarme los brazos para no sentir hambre.
yo sentía que no era importante para nadie. Otro dice, yo sufrí toda la primaria y el liceo, lloraba para no ir, nadie hablaba de eso, me discriminaban por usar lentes. Este dice, vengo padeciendo este tema desde que mi hija comenzó la escuela, hoy está terminando el liceo y seguimos en la misma situación. Buenas noches, tengo 58 años, soy del interior, aún recuerdo con dolor mi paso por la escuela pública los últimos 2 años. Llegué a descomponerme del estómago, obviamente psicosomático y así más. Bueno, vamos a hacer un corte. Y compartimos un avance de lo que se viene después, donde básicamente vamos a hacer foco en el caso de Fausto, el que se hizo más visible y que de alguna forma ofició como disparador del informe de hoy. Bullying cada vez más violento porque todo se sabe. Me quisieron apuñalar. Linchemos a la víctima, que se calle la boca. Nos sentimos desbordados por la violencia todos los días. Ya el año pasado teníamos 8 peleas físicas por día. Hasta los maestros tienen miedo. Volvió casi llorando, me mostró los brazos y me dijo que se estaba cortando. Seguimos en Santo Iseña, estamos hablando de bullying, doloroso, tema preocupante también, muchos mensajes que están llegando y que dan la pauta de lo extendido que está. No puedo ver el programa, dice Rom. Sé que si yo en su momento hubiera podido abrir la boca, más de uno terminaba preso, entre ellos profesores y dirección. Vos sabés que hablando de profesores, muchos te decían, ¿no?, que delante del docente le hacían bullying y le pegaban al hijo. Estaba la madre misma también ahí presente, ¿no? Sí, por eso frenaron, que no sé qué hubiese pasado si no estaba. Pero ya van a ver un porcentaje altísimo de los casos de hostigamiento se dan delante de los docentes. ¿Para qué están? Y nos escribe, de hecho, una docente, dice, por favor, no den mi nombre, me traería grandes problemas. Soy docente de primaria y la verdad que eso que estoy escuchando de las madres lo creo, porque hay colegas que no conocen de ética y profesionalismo. Se creen las dueñas de la verdad, así como también que tienen el derecho de hacer y deshacer a su gusto, hasta el punto de juntar padres para que saquen a un niño autista del grupo, humillando a la madre y al niño. Y de esas y peores, miles más. Escuchar todos los días, fíjense esto, en el comedor a una maestra, entre comillas, gritándole, te lo comés acá o te lo tragás en la clase, mientras el resto tira la comida y se hace la que no ve. El bullying y el mobbing en los centros educativos es moneda corriente. Hablas con tus superiores y ellos mismos, apenas te das vuelta, te hacen la guerra. Se burlan y te señalan como loca u oveja negra. Cada día está peor esto, no hay un límite. Qué desesperanza. Entonces, ¿no? Podemos hablar de los niños. Ahora, los niños son capaces de cualquier cosa. Creo que Freud decía perverso polimorfo, ¿no? Y el niño es así, digo, si está mal educado, no tiene límite, puede sí ser muy malvado, ¿no? Claro. Hay una responsabilidad de los padres también, ¿no?, con nuestros hijos. Sí, yo le pregunté a una psiquiatra que vamos a ver ahora en el informe y me decía que, bueno, que la empatía se desarrolla. Y entonces, o sea, los niños la tienen menos desarrollada que los adultos. Claro. O sea, que obviamente que los ejemplos y todo sirve, pero obviamente que esperas menos de un niño que de un docente. Pero la empatía se desarrolla y el padre puede contribuir, a decir, vos, escuchá, no te puedes burlar de ese, ¿no? Mirá si te pasara a vos. O sea, hablen con sus hijos, porque capaz que no saben. Claro, si el hijo está hostigado, capaz que no lo sabés, pero tenés algunos síntomas preocupantes, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Ahora, si es el hostigador, y ni te enterás. Y capaz que le está participando, ¿no?, de ese bullying con otros contra un pobrecito del compañero de clase, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto y otras aristas más que preocupantes e interesantes. Pero ahora les quiero hablar de Acompaña, que sigue creciendo con más productos y servicios y prevé seguir haciéndolo el año que viene, siempre enfocados en brindar lo mejor a sus socios y residentes. Por eso está buscando a los mejores operadores para venta en su call center. Si querés ser parte de este crecimiento, bueno, en un buen ambiente laboral y mejor remuneración, llama al 2900-9215 o envía tu postulación a comercial@acompaña.com.uy. Acompaña con N ahí, con ¿no? NI, claro. Bien. Acompañas al lugar para trabajar que vos te mereces. Yo te entiendo, ¿eh? Las enfermedades, los problemas, la vejez, siempre nos parece que es algo que les pasa a otros. Uno no está preparado para pensarse a sí mismo así. Lo va pateando para adelante.
Claro que te entiendo, pero ¿sabes qué? Pensalo. Por vos y para no depender de otros mañana. Hoy que estás muy bien, pensá en cómo querés vivir tu madurez y en cómo merecés vivirla, con todo lo que trabajaste. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 89 39. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Y ahora acompáñanos a seguir profundizando en esta dura realidad del bullying. Nos acompañan muchos con sus mensajes. Jorge dice, año 94, me dijeron en la UTU Piedras Blancas que tienen orden de no echar a nadie, hagan lo que hagan. En las clases los alumnos hacen lo que quieren, orden de no castigar. Mantenemos las manzanas podridas en el cajón, ya sabemos lo que pasa. Y ahora vamos a meternos en el tema de Fausto, ese tema que a muchos los sensibilizó con esta realidad y nos emocionó también por la valentía que demostró ese chiquilín de 12 años, ¿no? Yendo a la UTU, Fausto Gavito, ¿no? Que de hecho ofició de disparador de este informe. Sí, para los que capaz que no están tan familiarizados con su caso, bueno, se volvió viral un video que decidió subir él mismo después de meses de vivir hostigamiento, primero psicológico, después un poco más bastante más grave, que lo quisieron apuñalar, que le robaron el celular, que lo quisieron tirar de un piso para abajo. Sí. Bueno, después de que él denunció todo eso, desde la UTU le dijeron que como solución él podía estudiar desde su casa y que la madre le fuera a buscar los deberes, cosa que se hizo por su protección, eso está claro. Pero para él no era justo, porque él lo entendió como una sanción para él en vez de sancionar directamente a los que lo habían agredido. Porque o sea que si yo soy de la casa de ellos. Yo me tengo que ir a mi casa, ¿no? Y lo demás que sigan allí, no hubo sanciones para ellos. Y ahí fue que decidió grabar ese video, ¿no? Sí, y bueno, el video tuvo un montón de repercusiones, buenas y malas, también digo, a la gente le gustó opinar, pero bueno, una de las repercusiones que hubo fue que gente se acercó a nosotros también para este informe, no todos aparecieron, hay gente que nos escribió y al final prefirió no salir, pero vimos que esto es mucho más común de lo que uno le gustaría. Sí, su madre siguió adelante también con la denuncia penal, porque es una denuncia penal, estamos viendo algunas de las notas. Fíjense, ¿no? La directora de auto declara ante Fiscalía por omisión en el caso Fausto, lo que decíamos hoy, ¿no? Claro, por omisión de denunciar. Claro. Hablamos con el abogado de Fausto y nos dijo que bueno, ahora todavía está en fase de investigación, tienen que seguir declarando, pero bueno, por ahora lo que sucedió es que se le dio el pase para que terminara el año en otro liceo, que tampoco era ideal, a él le gusta la robótica, él quería seguir ahí, pero bueno, se entendió que eso se podía. La madre venía pidiendo el pase desde el mes de abril, ¿no? Claro, porque ese es un detalle. Si bien a Fausto le parecía totalmente injusto y él lo que quería era que sacaran a sus agresores y él se quedara, la madre estaba más dispuesta a una concesión y ella sí quería el pase. Ella prefería que él estuviera seguro, lo quería sacar de ahí lo antes posible, pero lo está pidiendo desde abril. Y recién ahora, o sea, después de que el video se viralizó, le dieron una reunión, se accedió a esta solución, se le dieron otras opciones también. O sea, viralizarlo le sirvió, porque metió presión, evidentemente, pero también eso fue criticado. Acá vemos a NEP expresó preocupación por la hipermediatización y exposición de Fausto. Esto nos ha pasado tantas veces cuando hablamos de abuso sexual. Dicen, no, estás exponiendo, aunque le tapemos la cara, como lo estamos haciendo en el caso de Fausto, que lo vieron por todos lados, pero la madre nos pidió, ¿no? Para que no se siguiera conociendo su cara. Y nosotros accedimos, obvio, ¿no? Pero te dicen, no, la revictimización, la hipermediatización, pobre niño, lo están hostigando, lo quisieron acuchillar y no hicieron nada. Y se le agarran con los medios cuando es lo que buscó el niño, precisamente para que ustedes pudieran dignarse a hacer algo. Sí, se le agarraron con la madre, que fue la que subió el video, que ella decía que tenía 45 seguidores y nunca se imaginó tampoco, pero... Además de una politización que nada tiene que ver con el asunto. No, nada. Bueno, vamos a profundizar entonces en el caso de Fausto, hablando de este bullying cada vez más violento, porque todo se sabe. Todos los días me molestaban. ¿Cuándo empezó a escalar? ¿Cómo empezó a ser más grave? Cuando me quisieron apuñalar. Cuando fui acá a la UTU Central, le dijeron a mamá que estudie en casa, que la madre vaya a buscar las tareas una vez por semana. Eso para mí no es una solución. Aunque parezca mentira, cuando Fausto denunció el infierno que vivía en la UTU, las cosas se pusieron peor.
y su madre, mirando hacia atrás, no está tan segura de que haya valido la pena. Me he planteado si eso que tú me preguntás, si hicimos lo correcto. Fausto cree que sí, que se hizo lo correcto. Yo trato de hacer lo mejor. No sé si fue lo mejor porque también he sido muy atacada y él ha sido muy atacado. El auto, ningún apoyo. Últimamente han mentido con que tengo una enfermedad mental, mienten con que me quisieron apuñalar afuera del auto, andan mintiendo. Y siento de que lo desmerecen, eso es lo que yo siento como mamá, porque cuando tú hablas con él te das cuenta que es un chico inteligente, que tiene un diálogo fluido y que digan que fue guionado o que digan que tienen problemas psiquiátricos cuando no los tiene y que cerraron filas de tal manera para atacarlo, cuando vos decís las personas a las cuales yo llevé a mi hijo a ese centro educativo y uno piensa que va a estar resguardado y eso no pasa, sino de que salen a atacarlo públicamente, eso duele. La especialista en bullying Silvana Giachero explica por qué se suele poner la lupa sobre la víctima y no sobre los agresores o cómplices. La culpa en la víctima se manifiesta, buscándole con lupa todo aquello que a mí me pueda servir para justificar la violencia, ¿tá? Algo que es de loco. Porque si el chico presentara algún rasgo, alguna patología, algún problema, o fuera un chico incluso que se portara mal, ¿tá? No se justifica la violencia que se le hace, ¿tá? Pero automáticamente nosotros disociamos, tratamos de agredir a la víctima buscándole que si es débil, cosa que es mentira, porque la debilidad es una consecuencia del bullying, ¿tá? No una causa, porque si el chico fuera realmente débil, el hostigador no precisaría de un grupo que lo ayudara a dañarlo. Y hablando de culpabilizar a la víctima, el consejero de UTU, Freddy Amaro, cuestionó la veracidad de la denuncia de Fausto y finalmente las autoridades de la ANEP resolvieron que el chico termine el año en otro centro donde comenzó a asistir ayer. ¿Cómo la gente, o los niños o las madres van a decir, bueno, yo voy a denunciar situaciones parecidas si lo que le pasó a ellos no fue la mejor respuesta? Yo no conozco el detalle del proceso porque, y tampoco sobre rumores vamos a construir la verdad de lo que pasó, ¿verdad? Pero hubo varios momentos de escucha. Después que se hace el video, cuando aparece a la opinión pública, desde el silencio no pasaba nada. Cuando aparece la opinión pública, allí aparecieron a pedir una reunión y se preocuparon las autoridades y vinieron la inspectora regional, una autoridad de secundaria para ofrecer una alternativa y una autoridad de la ANEP y una autoridad relacionada con los recursos y los derechos humanos. Esas personas nunca reconocieron los errores, nunca admitieron lo que estaba pasando y excluyeron a la directora, que era la que más información tenía de esa reunión. Fue una reunión que en las alternativas que plantean insistían con que volviera la UTU, a que compartiera con los agresores y que le iban a poner un acompañamiento pedagógico y que iban a tratar de generar convivencia entre los violentos que tienen 16 años y niño Fausto tiene 12. Piensan que porque son chicos o están inventando, están mintiendo, no, a él pasaban cosas muy serias. O decir que no es tan grave. O que no es tan grave, exacto. Pero aunque a Fausto la denuncia le significó soportar todo tipo de agravios, para algunos niños en su situación, la valentía que demostró fue muy estimulante. Me asombró la valentía de él de contar lo que le había pasado. Incluso estábamos mirando con mi hijo y él me dijo, si yo hubiese tenido esa valentía de un principio, dijo, quizás esto ya hubiera terminado. Si yo hubiese tenido esa valentía de un principio, quizás esto ya hubiera terminado. Fue el comentario que él me hizo. Y que los contacté a ustedes por intermedio de lo que pasó con Fausto. Porque si no, esto nunca hubiese salido a la luz. Lo que vino a hacer Fausto fue increíble, más allá del costo que tuvo esto para su mamá y para él, porque lo que hicieron fue romper ese pacto de silencio. ¿Entendés? Fue darle visibilidad, incluso la visibilidad de mostrar qué pasa cuando uno habla. Linchemos a la víctima, que se calle la boca. Linchemos a la víctima, que se calle la boca. ¿Te sentís eso como que inspirás a otros niños? Y sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo hice el video empezando por el punto de que los que queremos estudiar merecemos algo mejor. Y el tema es que varios niños que quieren estudiar se sientan contentos por la reacción de este video,
A mí también me pone feliz y me ayuda a superar esto. A mí también me pone feliz y me ayuda a superar esto. Hubiese sido mucho más fácil que las autoridades salieran a decir, nos equivocamos, no tenemos herramientas para manejar el bullying, vamos a empezar a trabajar con la seriedad que corresponde de ahora en más, que salir a buscar un problema en Fausto, ¿verdad? Entonces eso te muestra que si no hay madurez por parte de nuestra sociedad en reconocer que estamos carenciados y que nos estamos equivocando, no vamos a avanzar. Y es una lástima porque el bullying sí avanza y nosotros vamos retrocediendo. Lo que se puso en evidencia es que hay veces que los casos, por lo menos en las primeras capas, que cuando se denuncia al docente o al director del centro, no se responde bien. ¿Ustedes detectan que eso es un problema que pasa a menudo o lo consideran excepcional? Es imposible que en esa dimensión todo el mundo esté atento todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces pasa eso. Indudablemente nosotros estamos para responder. Este es el último escalón, en la Secretaría de Presidencia de Codicen. Pero el bullying no tiene que llegar a la violencia extrema para ser preocupante. Y además, si no se detiene a tiempo, puede tener consecuencias devastadoras tanto para la víctima como para el agresor. Detrás de un niño que es agresor, hay un niño agredido la mayor parte de las veces de alguna forma, ¿no? Por lo menos niños que han sido criados sin cultivar la empatía, sin ponerse en el lugar de los otros y muchas veces violentados ellos mismos, ¿no? Maltrato, abuso y negligencia, sobre todo muchísima negligencia. Las investigaciones científicas muestran que los chicos que disparan estas dinámicas, que se les llama a los chicos bully, tanto nenas o varones, lo que pasa es que al no ser sancionados se van especializando. Y cada vez aprenden a hostigar psicológicamente mejor. Entonces, este tipo de personas sí después hostigan en otros lugares, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en un club deportivo, en un grupo de amigos. Se dice que el 60% de los chicos que disparan estas dinámicas antes de los 21 años tienen alguna historia delictiva. La Administración tiene todos sus protocolos, ¿no? Tiene un camino hecho, pero profundizado últimamente, con una dirección de derechos humanos, con protocolos de convivencia. Pero ¿cuáles son los protocolos? Porque nosotros estuvimos conversando esta semana con casos parecidos o hasta peores, lo que no se le daba respuesta o le decían que dejara de estudiar. ¿Qué es lo que sí debería pasar? Eso pasa cuando no se aplica el protocolo. Pero el magro protocolo que nos facilitaron en la ANEP solo tiene sugerencias de cómo pueden los docentes aliviar la situación mediante el diálogo. No hay nada establecido acerca de si se debe retirar al agresor, a la víctima, si se debe mandar al alumno a estudiar a su casa, ni si debe tomarse alguna medida de protección. Yo creo que están desbordados. Creo que los profesionales, primero que los profesores y adscriptos no están capacitados como para, me parece, como para sostener, por lo que ellos me han transmitido también, estos hechos de violencia. Un educador me dijo, el año pasado estábamos desbordados, ya el año pasado teníamos 8 peleas físicas por día. Yo creo que está faltando formación en general en la sociedad, ¿no? Hay como una cuestión de violencia que nos desborda a la ANEP, nos desborda el Ministerio del Interior, al MIDES, a ustedes como periodistas. Nos sentimos desbordados por la violencia todos los días. Justamente porque nadie se quiere hacer cargo, primero, de la autocrítica, de decir, bueno, yo en algún momento participé de estas dinámicas, como te explicaba, ¿no? Por otro lado, porque cuando hay todo un grupo, hasta los maestros tienen miedo. ¿Cómo uno, si no tienen herramientas, porque hasta ahora no se les ha dado herramientas, no saben ni cómo sancionar, ni cómo frenar, ni cómo prevenir? Entonces lo que van a hacer es cerrar filas, porque siempre va a ser más fácil ir contra uno que ya está dañado, ya está tirado en el piso, entonces le podemos pegar porque no pasa nada, que ir contra todo un grupo y hacerse cargo la institución de que no ha hecho absolutamente nada para trabajar en prevención, ni ha hecho nada para castigar esas conductas, cuando el 70% de las conductas de bullying se dan en la clase frente al docente. Y un niño que ha sido víctima del bullying puede cargar con esa cruz hasta su adultez, como le sucede a Camila, que sufre esta problemática como madre
pero también como ex víctima. Y es algo que todavía lleva consigo. Cuando yo era chica nos mudamos varias veces. Una de las veces que nos mudamos a la escuela en la que asistí, y una compañera le parecía gracioso empujarme o hacerme caer, no sé, le causaba gracia. El tema es que eso se empezó a volver cada vez más seguido. Y me acuerdo una vez que volví a mi casa y estaba llena de moretones porque me habían dado una paliza, obviamente, en el patio. Y mi madre fue a la escuela y habló con la maestra y me pararon adelante de toda la clase. Y la maestra les mostró los moretones que tenía, les dijo que eso no se podía hacer y habló con mi madre y mi madre se fue contenta pensando que había logrado algo. Cuando en realidad, si la maestra se daba vuelta, mi madre se iba y mi realidad era peor todavía porque... ¿Habías hablado? Porque los había expuesto. Porque los había expuesto. Sí, te afecta. Es decir, te afectan porque eso se va acumulando. Después, si vas al liceo y sigue lo mismo, uno no ve su futuro igual. Te sentís menos que los demás. Sentís que es todo mucho más cuesta arriba. Y tu autoestima, todo. Y después te cuesta mucho recuperar eso. Es que los coletazos del bullying pueden seguirlo a uno para siempre. Toda la vida. El chico puede quedar fuera del sistema porque desarrolla una fobia a estudiar. El estrés postraumático daña la memoria, la capacidad de concentración, el área del lenguaje y el área de la matemática también. Desarrollar una depresión severa, que deriva en patologías graves a lo largo de la vida. La baja autoestima, la baja valoración de sí mismo. Muchos de ellos no pueden tener un vínculo, no pueden mantener una relación de pareja. Es devastador lo que puede llegar a ser en la adultez este tipo de violencia. Por eso, lo más importante según los expertos es la prevención y estar atento a las señales. Cualquier madre, cualquier abuela, cualquier padre, cualquier tío que conoce a un niño y ve un adolescente, un preadolescente, un cambio en su comportamiento. Al principio mi hijo cambió un poco el carácter, cambió un poco la manera de ser de él. Que de conversador se vuelve ensimismado, que de buen rendimiento pasa a malo o a demasiado bueno. Puede disparar determinada sintomatología como crisis de pánico, fobia, angustia, irritabilidad, trastornos del sueño. Mirá, está feo, está lloviendo, ¿puedo faltar a la escuela? Al otro día me siento mal de la panza, ¿puedo faltar a la escuela? Y tenía cambios de humor, y estaba malhumorado, y estaba triste, y no quería salir. Llamamos quejas somáticas a me duele la cabeza, me duele la panza, no quiero ir a la escuela, hoy no tengo ganas. Un día hablando de cualquier cosa, le dije, vos podés contar conmigo, me podés decir lo que quieras, cualquier cosa que te esté pasando, yo soy tu madre y vos podés hablar conmigo lo que sea. Y él se fue para el cuarto y cuando volvió casi llorando, me mostró los brazos y me dijo que se estaba cortando. Los mismos niños te dicen, no me gusta este mundo, no me gusta la gente. Hay niños que son religiosos, me quiero ir con Dios porque acá yo no la paso bien. Es horrible y tristísimo lo que está pasando y no nos estamos siendo los adultos responsables de esta realidad y de este sufrimiento de tantos niños en el Uruguay. ¿Qué le dirías a otros niños que estén pasando por algo parecido? Y les diría que no hagan caso y que le cuenten a los padres. Aunque no quieran que le cuenten a los padres porque es lo correcto. Y a los escriptos, y si no les escuchan, sí que sigan intentando como yo hice y bueno, que no se den por vencidos. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje valiente. Y por otro lado, una vergüenza que un niño de 12 años tenga que dar cátedra y decir lo que hay que hacer. Y si no te dan corte, como pasó a mí, y bueno, tratá de seguir peleándola y hacerlo público. Y esa inacción, y esa negligencia, y esa impotencia es lo que sienten tantos padres. No saben la cantidad de mensajes que están llegando, ¿eh? No los podemos leer todos porque se nos va hasta las 2 de la mañana, pero quiero dar pie a lo que va a hablar el bicho con que dice: fuimos siempre por la vía que correspondía y nada. No hicimos juicio porque en primer lugar nos interesa nuestra hija y segundo porque no hay legislación para esto. Podría haber apelado a derechos humanos, pero realmente estaba agotada, dice una madre, ¿no? Y efectivamente no hay legislación sobre el tema del bullying en Uruguay. Sí, vamos a ver lo que hay. La psicóloga Silvana Yachero presentó junto a otros profesionales un proyecto de ley que fue en realidad presentado en el Parlamento por la diputada nacionalista suplente Lourdes Rapalín, en un momento que le tocó ingresar al Parlamento, a la Cámara, en el año 2016. Ella presentó un proyecto el 10 de agosto de aquel año y el día siguiente incluso la diputada colorada Susana Montaner presentó otro proyecto de ley que iba
más o menos en el mismo sentido, era distinto, pero iba más o menos en el mismo sentido. Bueno, uno era, está bien, 2 proyectos de ley, pero ¿saben qué? Ninguno fue tratado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y van a morir ahí, ¿no? Porque ahora el Parlamento termina de sesionar, Sí, no van a prosperar. Son proyectos son proyectos diferentes, ambos tienden a la prevención, a la intervención, a responsabilizar a las autoridades. Es un poco más detallado el que vamos a ver, el del Partido Nacional, el presentado por la diputada nacionalista. Veamos algún punto de esos. Acá lo tenemos, ¿no? Y vamos a leer esto a la luz de los casos, ¿no? Y de la negligencia y omisión de las autoridades y de los docentes. Dice, las medidas de prevención tienden a la sensibilización y concientización de los cómplices activos y silenciosos, o sea, de todos los alumnos, así como de todo el personal. Para ello, los centros educativos deberán impartir en forma curricular capacitaciones a todo el personal docente y no docente, a los padres y talleres con los alumnos. Deben tener un protocolo anti-bullying y un grupo de profesionales acreditados en la materia que sean quienes intervienen cuando se activa el protocolo. A la vez, en cada grado deben contar con alumnos entrenados especialmente que monitoreen y denuncien posibles conductas de bullying para que se frenen en la fase 1. También deben medir todos los años mediante encuestas estandarizadas a los efectos de monitorear anualmente los resultados de lo trabajado, datos que serán recogidos y auditados por un observatorio especializado en bullying. Divino, ¿no? Sí. Tan divino que no se aprobó, ni se trató acá. Esto era tendiente a la prevención. Y el proyecto luego tiene medidas de protección cuando se detecta un caso de bullying. Por ejemplo, veamos que dice, las medidas de intervención se clasifican en medidas de urgencia y cautelares, se aplicarán a fin de garantizar la inmediata seguridad y protección de la persona afectada por la situación de acoso u hostigamiento, y en cuanto a los supuestos acosadores, las medidas cautelares que correspondan, ya sea a título de ejemplo, el cambio de clase, su suspensión preventiva o cualquier otra que resulte efectiva a los fines propuestos. Bueno, letra muerta, ya sabemos, ¿no? Es un proyecto que no fue abordado en el Parlamento. Obviamente que además el proyecto prevé sanciones, ¿eh? Sanciones disciplinarias para los responsables del bullying, del hostigamiento, y hasta la posibilidad de juicios civiles y juicios penales. Incluso se responsabiliza a los directores de los institutos de enseñanza. Efectivamente, y otra particularidad es la posibilidad de una indemnización. Se establecía en este proyecto que la víctima podía ser indemnizado con 6 meses de cuota en caso de ser un instituto privado o 6 salarios mínimos nacionales si se trataba de un hostigamiento en un centro público. Bueno, y a todo esto, porque estos proyectos no se aprobaron, ¿hay alguna legislación vigente al respecto en Uruguay? En el año 2013 se aprobó un proyecto que mandataba al CODICEN, al Consejo Directivo Central de la ANEP, a establecer un protocolo, a crear un protocolo de actuación. Eso se aprobó a instancias de un diputado nacionalista, y ese protocolo se creó y se estableció a partir del año 2015. Silvana Giachero, la psicóloga, tiene cuestionamientos porque dice que se trata de combatir, con este protocolo se trata de combatir el bullying con mediación y negociación. Y ella sostiene que cuando hay violencia no se media, no hay forma de establecer ese tipo de vínculo. También cuestiona que no hay capacitación en bullying, que no se responsabiliza a las autoridades ni a los padres y que los docentes ni siquiera conocen este protocolo, pero más en detalle lo puede explicar Fernanda Cosec. Sí, porque de hecho estuve hablando con autoridades del CODICEN. Gracias, Bicho. Sí, veíamos, ¿no?, que ahí a Fernanda le mostraban determinados protocolos. Este protocolo del que hablamos lo hacía el secretario del CODICEN. Y en lo medular, ¿de qué se trata? ¿Qué dice el mismo? Bueno, el protocolo tiene, o sea, es un mapa de ruta, así se llama el documento, como vemos acá. Mapa de ruta de promoción de la convivencia para instituciones de educación media. Y tiene cosas buenas de prevención, pero básicamente, de vuelta, apunta al diálogo y no apunta a las cosas que creo que las madres en el informe, que era lo que querían, que era, bueno, cómo se lo protege, a quién se saca, a quién se sanciona. De eso no se habla. Se habla, medidas concretas, digamos, ¿no? Y en el informe vimos, bueno, varios casos de bullying. ¿Se conoce la verdadera incidencia del bullying? Sí, pero acá vemos una partecita de lo que hablan del protocolo, del negociación y mediación. O sea, esta es la estrategia de intervención.
O sea, uno esperaría que cuando ya te quieren apuñalar, bueno, haya algo más que negociación. Pero no, ¿no? Pero me preguntabas de cifras. La extensión del bullying en Uruguay. Sí, bueno, según las cifras de UNESCO, 3 de cada 10 niños sufren de bullying. No, tal vez no tan extremo como vimos en el informe, pero bullying, en fin, que es muy dañino. 19% de los suicidios de menores son por bullying, o sea, 1 de cada 5. Qué fuerte eso. Y 70% ocurre frente al docente, lo cual es vergonzoso. Claro, ¿no? Sí. Veíamos en el informe que el bullying puede hacer que niños y adolescentes se autolesionen, como contaban y mostraban algunas madres, y por supuesto también tener intentos de suicidio, ¿no? Ese ratio es más que preocupante. Y bueno, ¿cómo se puede resolver esto cuando se denuncia? Bueno, lo que decía la psicóloga Silvana Giachero es que en realidad cuando se denuncia ya hay un montón de cosas atrás, porque se calla por mucho tiempo, o sea, después de una violencia crónica recién se denuncia. Entonces, ahí lo que ella recomienda es retirar al niño y hacer terapia, que ya vamos a hablar de qué terapia, pero que en realidad lo más sencillo es trabajar desde la prevención, de que se visibilice el tema, que se hable entre alumnos, entre docentes, o sea, que se capacite a los centros. De ley, de sí, o sea, porque es mucho más fácil prevenirlo que desarticularlo, porque incluye a toda la institución cuando sucede. Hablabas también con una psiquiatra, ¿no? Magdalena García, del área de salud mental de ACE, y hay un nuevo enfoque de terapia para estos casos. Sí, la que te mencionaba es la terapia EMDR, que acá está su sigla en inglés. Está en inglés. Eye Movement. ¿Qué quiere decir esto en español? Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Sí, no da tiempo de explicar todo cómo funciona esta terapia, pero básicamente vamos a explicar que se utiliza especialmente para el estrés postraumático, que es con lo que quedan los niños que son víctimas de esto. De hecho, un estrés postraumático que todos los días empeora. Pero se puede usar para otras cosas también, como se ha utilizado ya, me explicaba la doctora García, para los niños, por ejemplo, que vivieron el tornado de Dolores, que también tuvieron estrés postraumático. Se usa, y que en pocas sesiones da muy buenos resultados. Así se hace también para víctimas de violaciones, esas experiencias que generan un trauma, y de alguna manera lo que se procura es que el cerebro procese nuevamente esa información que causó una herida, ¿no? Para que se cicatrice, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Hace uso esta terapia, como decíamos ahí, para lo del tornado de Dolores. Anótense, EMDR, esa es la sigla. Y ahora vamos a ir con algunos de los mensajes, Bicho. Sí, un mensaje de Selva Ruiz Díaz dice: en Australia, un maestro o profesor, una de las primeras cosas que hace el primer día de clase es presentar un video breve donde se define lo que es bullying, los medios a través de los cuales se puede hacer bullying, algunos testimonios de víctimas de bullying, cómo se le denuncia y las sanciones que se tomarán. Se deja claro que el bullying puede provenir de cualquier persona, incluso profesores, maestros, etc. Lo que está mal se denuncia y se toman medidas. Bueno, estamos lejos de Australia, ¿no? Claro. No solo en kilómetros, sí, ¿no? En estas cosas también. Bien, hasta acá llegamos con el informe. Ya vamos a hablar del debate de ayer con Pablo Fernández y sus señas políticas, pero antes quiero decirles que, si no lo sabían, llegó a Montevideo Búfalo Restaurant, donde podés probar platos originales como si estuvieras en la misma Ruta 66. Como las hamburguesas tejanas de 200 gramos, las ribs y las chicken wings, todos ahumados por 8 horas. Míralo, ahí tenés, Búfalo. Las alitas crocantes rebozadas o las milanesas rancheras. Bueno, y además todo regado con daiquiris o tejana con lima y piña colada o cervezas picantes y artesanales de Chicago. Por informe 098-777-111. En las redes lo encontrás por Búfalo Resto, Búfalo con doble F. Mirá qué platos hay. Ahí tenés el pool también, ¿no? Estuvimos jugando al pool con el bicho, ¿no? Ya sabés, la propuesta de Búfalo Restaurant, como estar en la misma Ruta 66. Y ahora lo que vamos a disfrutar es lo principal de los últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas debatidas, encendidas, enardecidas, disputadas y cada vez más preelectorales santas noticias. Santa carrera electoral y los competidores siguen metiendo pedal por las rutas de la patria del voto a voto. Y ayer tuvimos embalaje destacado en esta vuelta ciclista.
Tras el evento histórico de anoche, el debate dejó sabores variados en todos los sectores. Daniel y Luis dejaron todo en la cancha televisiva y a su manera trataron de llevar agua para su molino. Pero eso ya lo analizaremos en las señas políticas. Un debate que coronó una semana intensísima, en la que los candidatos no dejaron pasar ni una ocasión para meter cuchara. Luis ya está pensando en una coalición de gobierno, ¿eh? Pará. El horno no tapa bollo y buscamos acuerdos prácticos. Buscamos acuerdos pragmáticos. Mientras apela al bolsillo del votante. Muchacho, se terminó el despilfarro. Vamos a respetar los dineros de la gente. Y el candidato colorado, caliente porque lo dejaron afuera del debate, fue a encontrar el equilibrio espiritual a la sede del PIT-CNT, donde aclaró hasta dónde quiere llegar con su achique de empleados públicos. Lamentablemente no vamos a poder reponer vacantes. Por supuesto que el tema sigue dando pasto a las fieras del oficialismo, que dicen que si gana la oposición y se aplican los planes de Ernesto, va a ser todo un caos. Caos. A varios los escuchamos hablar de shock, de ajuste, de achique, de recorte, pero nunca los escuchamos hablar de rumbo estratégico, porque a la oposición no le dan las cuentas. Con estas propuestas, ¿cuántos maestros menos van a haber? Y para seguir echando fuego a la hoguera electoral, Daniel le pegó a Luis porque este quiere importar combustibles refinados, che. La calle se ha dedicado últimamente a comentar dichos míos y a interpretarlos. O sea, sinceramente no está interpretando correctamente ni lo que yo dije. Él puede decir lo que quiera y de repente se siente con la autoridad. Yo creo que la tiene. Y Luis le recuerda al pelado que antes del huracán Raúl, primero fue Daniel el que presidió ANCAP. Escucha, ¿en serio el candidato del gobierno que fue presidente de ANCAP, que preparó todo para el relajo, para que se lleven la plata de los uruguayos en Dick y compañía, está dispuesto a meterse en ese terreno? Y el interminable caso Gabazo y los crímenes de Estado en dictadura de nuevo saltan de la justicia a la cancha electoral, porque la posibilidad de que Manini Ríos sea procesado por su actuación, siendo aún comandante en jefe, sacudió el avispero de Cabildo Abierto. Pero Guido cree que en la Fiscalía están haciéndole el mandado a alguien. No nos resignamos a un país donde operadores de la justicia actúen por orden del mandamás de turno y hagan lo que quiera ese mandamás con cualquier ciudadano. Y hasta al mismísimo presidente Vázquez se le viene un dolor de cabeza grande, parece, porque la defensa de Manini podría citarlo a declarar. Es que Tabaré Ramón había declarado una cosa ante la Fiscalía y otra, la de mentira, ante la prensa. Así que tanto a Tabaré como a Guido se le prenden fuego los papeles. El incendio, el fuego, está dentro de la torre ejecutiva. Y en el frente les hubiera gustado dejar fluir la cosa, laissez-faire, laissez-passer, fair play, algo así, no sé, para no convertir a Manini en víctima a unos días de la elección. ¿No, Pepe? Podía esperar a que pasaran las elecciones, pero la justicia es independiente. Y le da bombo a la... Pero claro, la justicia no tiene que medir eso. En este país un negocio es hacerse víctima. Te tiras al suelo y pateás, te haces la víctima y te vas para arriba. Es un negocio bárbaro. Esto siempre tiene el peligro de la victimización que permite jugar en el escenario político y ganar adhesión. Y Luisito, claro, se frota las manos y hace leña del árbol caído. Acá todo el mundo se lavó las manos, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que el secretario de la Presidencia y que el presidente de la República conocían de este tema, no lo hablaron y hoy tienen que poner excusas y cambiar versiones porque tomó estado público. Así que veremos qué pasa mañana cuando Manini vaya a declarar. ¿Qué es esto? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Y esto? ¡Ay! ¡Santas dimensiones paralelas! Otro asunto siempre caliente en campaña es el de la inseguridad. Pero tranquilos, que está todo bien. No pasa nada. Relax, porque está el director de policía para traernos la calma. Le digo, no noto el miedo en la población. ¿Para qué, Mario Lallera? ¿Para qué? Mira cómo se ponen en la oposición, Mario, mirá. Vive, evidentemente, en un mundo paralelo. Que viene de un repollo, que viene de Suecia, pero es parte de esta gestión y es parte actual de este ministerio. Esto tiene que cambiar ya. Él estuvo y deja un incendio. Que se haga cargo de lo que ha hecho con 15 años de mayoría parlamentaria. Basta de cinismo, basta.
Y a todo esto, el guapo sigue juntando votos para su reforma. No, la seguridad no es de izquierda ni de derecha. Hay que decir basta. Jorge Washington, se terminó. Basta. ¡Se terminó! Y no es una bravuconada. ¿Qué dijo? Y así termina este chispo roteante, hilarante, lisérgico y genéticamente manipulado resumen informativo que hemos dado en llamar... ¡Basta! ¡Se terminó! Señores, se terminó. Escucha. ¡Santas Noticias! Bueno, las santas noticias, lo que no se terminó es el programa, porque ahora tenemos las señas políticas con Pablo Fernández. ¿Cómo se va a terminar sin hablar del debate histórico, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Después de 25 años, todos estábamos pendientes y expectantes a 27 días de las elecciones nacionales, lo que pasaba ayer acá, en este estudio, entre Daniel Martínez y la calle Pou. Sí, como decían, es un hecho histórico, o sea, mi generación, desde que empezó a votar, nunca vivió un debate que utilice para decir el voto. Pero antes de empezar a hablar del debate, ya había insumos que nos estaban planteando el debate. Porque vamos a tratar de desmenuzar este debate presidencial, que es el primero que se da después de 25 años, donde Daniel Martínez, candidato al Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou se aceptaron debatir. Quien queda fuera es Ernesto Talvi, algo que hemos hablado en varias oportunidades, y de alguna forma lo que planteó fue un corte en esta campaña electoral diciendo, bueno, ellos dos están viendo la definición. Están despegados. Y indirectamente se despegaron. Sí, donde Talvi dice, pará, yo estoy cerca de la calle. Y de hecho hay encuestas que siguen respaldándolo. Sí, pero también hay encuestas que dicen que Guido Manini Ríos, el debutante, con partido debutante, también se le está acercando a Ernesto Talvi del Partido Colorado. También, sí. Entonces, pero ¿cuál es el argumento que da el Frente Amplio cuando se le pregunta, cuando los periodistas le preguntamos para aceptar este debate? Uno dice, bueno, yo voy a debatir con quien me sigue en las encuestas. Un dato no menor para cuando después critiquen a las encuestas. En este caso fue un punto decisivo para plantear este debate. Hay una gran pregunta, es quién ganó y quién perdió en el debate. Una pregunta de la que no vamos a dar una respuesta ahora, digo yo, ¿no? Y es una pregunta que es muy difícil. Yo, antes del debate, hablaba con dirigentes del Frente del Partido Nacional y me decían, yo ya sé que ganamos. Es así, literal, no es una, es así. ¿Y después no dijeron lo mismo? Tengo que armar cómo voy a decir eso. O sea, pero después, cuando hablaste con ellos, ¿no te decían lo mismo? Ganamos, claro, todos ganamos. El tema es que no solo el debate es importante, sino también cómo los distintos comandos utilizan ese instrumento para salir a competir en la campaña. Y de eso vamos a hablar. Sí, vamos a comenzar viendo lo que fue el minuto final de cada uno, que sí, concentró lo esencial del mensaje que querían dar a la población, empezando por Daniel Martínez. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Esta fue una constante en el discurso de Daniel Martínez, apelar a aquel pasado, a la crisis de la que responsabiliza a blancos y colorados, también hablar de la inexperiencia de la calle y la sensibilidad social que caracteriza a su juicio a la izquierda. Y de alguna forma unir los 3 periodos de gobierno y decir, nadie puede negar que en esos 3 periodos de gobierno se han logrado cosas. Entonces, nosotros logramos cosas, el Frente Amplio logró cosas en eso,
denme nuevamente un voto de confianza para seguir avanzando. Unir los 3 periodos porque se agarra el último solo no le da muy bien la cuenta, obvio. Bueno, claro. Habría que ver los anteriores donde... Exactamente, de alguna forma lo que se hace es licuar las cosas malas y agruparlas todas buenas en ese un periodo largo, digamos. Claro. ¿Y cuál fue la estrategia de Daniel Martínez en este debate? Bueno, ahí justamente, no solo en este mensaje final, sino en el global del debate, vemos que hay de entrada una apuesta a recordar el pasado, incluso al tema de la motosierra. Permanentemente, sí, también. Fue de entrada la motosierra. Era para el padre, recordemos, ¿no? Era para la calle Padre. Lo hemos hablado en varios programas. La estrategia del Frente Amplio es recordar el pasado y tratar de decirle de tal palo tal astilla, básicamente. Bueno, la motosierra de entrada, en un debate, es un duelo, un espadeo, a ver quién reacciona o no. No hubo una reacción del lado de la calle Pou. Pero también se habló de gestión, de decir, bueno, mirá, yo fui intendente de Montevideo, tengo cosas para mostrar y por eso esa palabra, hechos no palabras, ¿no? Sí, esa frase que de alguna forma después se convirtió en hashtag. La experiencia, si se quiere, en el ministro de Industria. Asumir los errores de una forma muy tenue, decir, nosotros cometimos errores y lo vamos a hacer mejor. Y presentar al ministro del Interior, eso que es... ¿Viste? Es esa carta que la ciudadanía a veces demanda, es decir, ¿quién va a ser el encargado de velar por la seguridad? Uno de los principales problemas. Gustavo Leal, entonces, más allá que se manejaba, bueno, pero lo oficializó anoche Daniel Martínez. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos débiles del pelado? Bueno, yo conté en la primera exposición, cometió 5 furcios, 5 palabras que se... Eso es una característica de Martínez. A ver... Yo tartamudeo, si vamos a los demos cuando hicimos, también eso no quiere decir que sea un mal político, es su forma de ser, es entreverado. Muchas veces yo he hablado con asesores y dicen, no, lo que pasa es que él va muy rápido y se ramifica. Tal cual. Eso no quiere decir que sea un mal gestor, pero la imagen en un que da... debate esos puntos son claves y la ciudadanía está buscando esos elementos. Cometió un furcio que sí, fue una pisada en falso cuando dijo que recibió una intendencia con un altísimo déficit, es verdad, y se corrigió. Lo que quiere decir, hablando de herencia que viene de una gestión de su propio Frente Amplio, cometió un error. Capaz que el inconsciente lo llevó a pasarle una factura a Ana Olivera, porque acordate cómo lo habían bombeado el pelado. Exactamente. Y al mismo tiempo, esa forma de pensar, de estructurar el debate, también lo llevó a que a la hora de pedirle al candidato, míreme a los ojos, justamente estaba leyendo. Eso fue un gran error. Entonces, lo que dejó entrever es que estaba tan armado, lo cual no está mal, o sea, uno se prepara para todo, le quitó naturalidad. Claro. Pero sin duda, los puntos más débiles del debate están en las promesas no cumplidas del propio Frente Amplio. Y ahí es donde la calle Pou hizo énfasis, ¿no? Desde la promesa de bajar 30% de las rapiñas, el crecimiento de la economía, déficit fiscal, el cambio de ADN de la educación. Veamos precisamente el minuto final de la calle Pou. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo. Ese también fue un concepto que repitió permanentemente en la calle. Me quiero hacer cargo, pidiéndole la confianza a los uruguayos y remarcando que él está preparado. Quizás le faltó el ahora estoy preparado, ¿no? Claro, para que termine de ser el chicle completo. Y de alguna forma es lo que viene haciendo la campaña. Decíamos, Martínez dice, no me voten a mí, voten a un proyecto. Y la calle dice, deme ese voto de confianza, déjenme intentarlo. Está mostrando eso que viene planteando en la campaña. Dicen, el Uruguay necesita un presidente con autoridad, un presidente que se haga cargo, que se haga responsable, que no dé excusas. Bueno, el cierre del debate es planteando eso. Y es coherente con lo que siempre le critica a Vázquez, que está ausente, ¿no? Claro, pero además se despega
de lo que fue la estrategia a lo largo del debate, donde sí machacó en las críticas y remarcó. Yo me acordaba una de las columnas que hicimos pinchando los globos de las promesas no cumplidas del Frente Amplio. Exacto. Bueno, él fue una por una recordando cuáles son las promesas y ahí es donde pasó la estrategia. Primero, recordar cada una de las promesas, que no necesariamente son de Martínez o del sector de Martínez, sino del Frente Amplio, de esos 15 años que no las cumplieron. Y con eso utilizó para decir, miren, si ellos no cumplieron, no son confiables. Entonces, si ya no cumplieron, usted, el ciudadano, usted no puede votarlo porque no van a cumplir de vuelta. Si usted quiere... por ahí pasó la estrategia. A nivel de gobierno nacional y también a las que le afectaban directamente como exintendente, por ejemplo, la basura. Claro, ahí, que le tiró, ¿no? Ahí fue muy directo en recordar que si no pudo resolver la basura de Montevideo, no va a poder gestionar un país. Esa fue otro de los dardos que tiró durante. ¿Y cuáles fueron los puntos débiles de la calle Pou en el debate? Bueno, uno de los puntos débiles, a diferencia, en la misma línea que Martínez, digamos, ese baluceo, bueno, la calle salió muy serio, muy firme, con su característica que de alguna forma uno puede decirle, bueno, es como lo deja muy en pose de prócer, que es algo que han comentado en que su algunos entorno. lo llevan al lado de la soberbia también en la crítica, ¿no? Sí. Pero es verdad que salió sólido, ¿no? Es más político también en la oratoria. Eso creo que lo debe reconocer el propio Pelado o los asesores de él, en la forma de manejarse en el discurso público, ¿no? De alguna forma yo lo comparaba con el primer debate de Andrade y Talvi. Había un dialogado, se miraban. Acá la tensión que había en el estudio, yo estuve presente, era grande. Y se estaban jugando mucho. Entonces, tratar de reducir eso lo encorsetó de alguna forma que se convierte en un punto débil. El otro punto débil es en el contenido. ¿Qué fue lo que le machaca al Frente Amplio y Daniel Martínez directamente en las redes sociales cuando termina el debate? Y no propusiste, hermano. Viniste a criticar y no propusiste. Es una forma de decir. Que están dando vuelta. Vamos a compartir algunas de ellas, porque el ingenio popular nunca descansa, ¿no? Bueno, popular o de alguno de los comandos. Pero acá estamos viendo una donde se ve a Daniel Martínez sonriente solo y del otro lado de la calle acompañado de los asesores, y dice la diferencia entre quien siempre estuvo preparado y el que estudió a último momento, ¿no? Martínez, presidente. A ver, esto más que un meme nos está dando mucha información. ¿Por qué? Porque es mentira. A ver. Esto no es así. Yo estuve acá, yo dialogaba con los cámaras que estuvieron presentes. Eso no fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando se apagan las cámaras y van a bloque, la calle Pou se reúne ahí con su equipo. Y Daniel Martínez, como se dice, va a su rincón a hablar con su equipo. Es normal. Claro. Uno esperó a los asesores y el otro fue hacia los asesores. Pero los dos estuvieron ¿Dónde con los está la virtud de esto? La virtud comunicativa, decir, pará, quédate ahí que te voy a sacar la foto, porque mirá cómo está. Entonces, esto también comunica y esto también es parte del debate. Acá hay un acierto de parte del Frente Amplio para utilizar esa fortaleza del candidato, que fue un ratito antes de que empezara el bloque, y salió posando para la foto. Vamos a ver otro que está vinculado a uno de esos puntos débiles que por lo menos se le pretendió achacar a la calle Pou. Daniel Martínez dice, me gustaría ver propuestas de la calle en el debate, lo dijo varias veces, y acá se ve a la calle preocupado, rascándose la cabeza y diciendo, propuestas no tengo, no venía preparado para eso, una ridiculización, ¿no? Bueno, justamente esa fue otra virtud del Frente Amplio, que cuando prendieron los motores en las redes y llenaron de hashtag, de comentarios, avalando y dando por ganador a su candidato. Y ese fue un tema, se le achicó que no había presentado propuestas. Uno puede decir, los debates son para presentar propuestas, las propuestas están en el programa de gobierno, en el del Frente y en el Partido Nacional. Claro, acá las puede comunicar, se optó quizás por otro lado, pero también surgió efecto. ¿Por qué? Porque hoy el candidato en su cuenta de Twitter, Luis Lacalle Pou, publicó... Acá estamos viendo, conocer las propuestas de nuestro equipo técnico, se ve a Susana y ahí Roleche, hay un link hacia una página donde están los distintos equipos, los técnicos, comentando su propuesta. Notoriamente acá hay un reflejo, una reacción a esa actitud del Frente Amplio. Por supuesto que del otro lado también, ¿no? Estuvieron muy activos con los memes, vamos a ver algunos de ellos en las redes. Por ejemplo, acá se ve a la calle paseando un perrito con la cara de Daniel Martínez. Que no fue lo que ocurrió en el debate, no, de ninguna manera, pero representación gráfica del debate, ¿no? Yo creo que acá no hubo paliza en ninguno de los dos sentidos. Nadie puede decir que quedó robado a favor de uno. Después puede decir, ganó este, ganó el otro. Y ahí es como, nosotros decimos como en el boxeo, vamos contando
cuántas piñas pegó uno, cuántos aciertos de los puntos. Es muy y hay una difícil. más también, ¿no? Para equiparar y tener 2 de cada uno. Acá se ve a Daniel Martínez con la nariz de Pinocho, ¿no? Y claro, hablando de un escenario... Es parte de la sátira de las redes, pero que muestra cómo de la novicia rebelde, sí, nada, pero en un escenario... No, claro, con la bandera al frente, como que es todo... O sea, y no es así. Lo que ocurrió fue un debate muy controlado, donde se prepararon mucho, donde había mucha atención. Justamente había mucha atención por eso. Hacía 25 años que no había un debate. Y bueno, es como el clásico en el campeón del siglo. Nadie lo quería perder. Claro. Esto era igual, nadie quería salir perdido. Pero va a haber revancha. Va a haber revancha porque la ley... Hay una ley obliga al debate. O sea, si llegan al batalla, como todo hace presumir ellos dos, habrá un segundo debate obligatorio entre Daniel Martínez y Lacalle. A ver, sí les sirvió a los dos para posicionarse como los que van a ir a definir el debate, a definir la elección. ¿Sí? Y eso los coloca en un escenario de mayor tranquilidad, porque fue un quiebre este debate para la recta final. Ahora empieza la última parte de la campaña. El lunes, el candidato blanco empieza la gira de cierre por las capitales del país. Y Daniel Martínez viaja a Buenos Aires para buscar esos votos que al Frente Amplio le hicieron muy útiles. Incluso está negociando, lo que hemos hablado más adelante, esa reunión con el candidato kirchnerista, que con Alberto Fernández, que se visualiza como triunfador en las elecciones argentinas, que puede ser un mensaje también. Muy bien. Bueno, como saben, el miércoles que viene vamos a estar entrevistando en vivo, acá, mano a mano, a Daniel Martínez. El otro miércoles a Lacalle Pou. Y si alguno se queja de que acá no hubo verdadero debate o confrontación, que es verdad, ¿no? Cada uno expuso y entre ellos se pegaron un poco. Bueno, van a tener preguntas incisivas, van a tener confrontación, tanto con Daniel Martínez como con Lacalle, como con Ernesto Talvi, que va a ser el tercer miércoles, justo el previo a las elecciones. Así que tenemos mucho para seguir analizando. Gracias, Pablo. Y ahora vamos al último corte para terminar con este santo y seña, porque todo se sabe. Señores, la 1:01 a.m. y estamos prontos para despedirnos, recordándoles que el miércoles que viene en vivo mano a mano con Daniel Martínez. Y vamos, hablando del debate, quería decirle algo, vieron que vinieron los dos de azul, ¿no? Tanto Lacalle como Daniel Martínez, azul oscuro, un cambio de último momento del pelado, porque iba a venir de gris, según lo acordado. Los dos usaron traje de Muto. Le quiero mandar un saludo a Muto, que me viste a mí también, y bueno, se ve que nos viste a todos los que estamos acá en el cara a cara de las entrevistas, porque tengo que preguntarle a Talvi a ver con quién se viste cuando venga también. Bueno. Otros saludos a Richard, el mejor limpiavidrios del Uruguay. Richard, le quiero mandar un abrazo porque la otra vez me había olvidado. ¿Vos? Yo, a mi hija Delfina, que cumplió 10 años. 10 añitos. Dios mío. Y para mi concuñado Mariano Cuño, un abrazo, que también cumplió años ayer. Un abrazo para él. Bueno, ¿y vos, Fer? Yo tengo saludos a Gaby, a Fede y a Nacho. ¿Quiénes son? ¿Qué te importa? Mira que bien. No preguntes. Bueno, nos vamos, 1 y 2 minutos. Gracias por estar ahí. Y el miércoles que viene nos encontramos con más santo y seña, porque todo se sabe.